Hola, muy buenas noches a todas, a todos. Qué bueno que nos acompañan hoy, que vamos a tener una entrevista en relación de el burnout, de sus síntomas, de sus causas, de sus síntomas y por supuesto de algunas propuestas de solución. Entonces nos va a acompañar Paulina, a quien aquí estamos viendo y nada más esperamos a que nos pida el acceso. Aquí Aquí está. está. Y como ustedes saben, el burnout es un fenómeno que lamentablemente viene creciendo, ¿no? Muy relacionado con el entorno laboral, aunque no necesariamente es así, pero es un fenómeno que viene a la alza. Entonces, desde Tindala hemos propuesto tener espacios de este tipo. Ya se nos unió Paulina. Hola Paulina, ahí vienes. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenida. creo que no, todavía no carga el video, ¿verdad? Ya no tarda, ya no Te debe de vemos, tardar. Sí, te vemos en exacto, negro. como la pantalla negra, pero ahí seguramente ahorita se... Ahí Ahí estás. estás. Listo. Perfecto. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal su tarde? Todo, Bien, todo todo muy bien. muy Muy bien. contentos de que estés aquí con nosotros hoy. No, pues a ustedes por la invitación, a Tindala por este espacio y a todas las personas que se están uniendo. Y las que van a ver también el video en grabado. Así que nada más para poner el antecedente, como decíamos, este es un espacio donde vamos a hablar del burnout. Y hoy tenemos el privilegio de tener a Paulina con nosotros, a Paulina Bravo, eh, quien es una participante de nuestros programas y que en algún tiempo, hace algún tiempo, ahora voy a dejar que ella nos cuente, ¿no? Pero pasó por un caso de burnout. Entonces, pues sin más preámbulo, Paulina, te quiero pedir que a lo mejor iniciamos, no sé si te quieres presentar un poquito. Claro que sí, pues bueno, soy Paulina Bravo. Conocí primero a Bernarda creo que ya van como 2 años de que nos conocimos y pues me llamó mucho la atención el programa de Tindala porque ofrecían un taller de autocompasión y yo venía como indagando mucho sobre cómo podía tener una relación más amistosa conmigo misma y por ende con todas las personas que me rodeaban. Al poco tiempo, pues viví una situación de burnout laboral. Esto fue pues prácticamente ya hace un año. Eh, y pues eso me llevó a continuar profundizando en la práctica de mindfulness, ya con un espacio más cercano con Javier de coaching y el cual pues ha sido muy importante en el acompañamiento que he tenido en este pues, año ya de trabajo conmigo misma para entender un poco qué es lo que me estaba ocurriendo. Buenísimo. Gracias, Paulina. Pues nos gustaría empezar preguntándote que nos cuentes un poquito, porque esto del burnout, mucha gente no sabe lo que es, no sabe cómo se manifiesta. Entonces, que nos cuentes un poquito cómo podemos darnos cuenta si estamos pasando por algo así, cuáles son los síntomas, qué pasa en nuestra vida, como para empezar a tener las antenitas un poquito más alertas y que la gente pueda entender cómo se siente. Claro, Bernarda, pues creo que tocas un punto clave. El, entre lo que son como los síntomas y el diagnóstico no es un proceso tan lineal o tan, no sé, quizá hay otras enfermedades que de manera más concreta, pues tienes un dolor muy puntual y tienes una respuesta muy pronto de un médico, ¿no? En mi caso no fue así. Fueron pues realmente varios meses de indagación médica de qué es lo que estaba ocurriendo. De manera general, lo que puedo compartir es que pues yo sentía como un agotamiento que no era cansancio, o sea, realmente era una especie de sentirse como drenado, pero no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Y creo que ese tema es, o ese punto es importante porque
llega un punto en el cual uno siente que no puede más con lo que son los estímulos externos o lo que está pasando. Y en mi caso, el cuerpo empezó a presentar muchos síntomas que yo les platico aquí un poco, pero sé que cada cuerpo es distinto y en cada persona se puede manifestar de una manera completamente distinta. Y es pues muy importante estar atentos a qué es eso que está ocurriendo. El cuerpo es sabio y eso ha sido mi gran aprendizaje en el burnout, que la mejor guía es el cuerpo para reconocer y entender un poco qué es lo que nos está diciendo, porque al final la mente siempre va a empujarnos a continuar con la rutina, con el deber ser, pero el cuerpo es como como esta ancla que te baja nuevamente a la realidad de no estás bien, hay algo que trabajar, ¿no? Entonces, en mi caso de manera concreta, empecé a sentir mucho dolor en los riñones. Al principio pensaba que podía ser una infección en vías urinarias. Y ahorita les platico porque esto es relevante, porque como que ya más adelante entendí con el diagnóstico por qué estaba ocurriendo este dolor y que no era una infección en los riñones o piedras en el riñón, sino estaba vinculado con el burnout. Otro de los síntomas físicos es el que empecé a tener una alteración en mi ritmo cardíaco. Normalmente me parece que en el burnout, si uno lo googlea, aparece pues como ritmo cardíaco alterado, como presión arterial alta. En mi caso no fue así, fue por el contrario, mi ritmo cardíaco empezó a disminuir considerablemente y pues fue uno de los signos que quizá más me asustó, porque pues sí, ya era como un órgano vital, ¿no? Entonces llamó ya mi atención de manera pues como más seria, ¿no? Aquí hay una serie de síntomas que quizá yo todavía no estoy relacionando, pero no pueden no estar vinculados, ¿no? Y otro síntoma físico que tuve, que es también como una variación del insomnio. Mi caso no es difícil dormir, sé que para muchas personas puede llegar a serlo. En mi caso no era así, yo podía dormir, pero tenía muchas pesadillas. Y durante las pesadillas me levantaba como de madrugada con mucho estrés, con mucha tensión corporal y me costaba mucho trabajo volver a dormir, ¿no? Entonces, las horas de calidad de sueño fueron también reduciéndose de manera importante y bueno, también fue un síntoma serio que empecé a tomar en cuenta, ¿no? Finalmente, estuve haciéndome estudios aislados. Los médicos, digamos, me decían, hazte este estudio, hazte este otro estudio, y realmente fue un cardiólogo quien, cuando pues ya me hizo un electrocardiograma, escuchó mi corazón, lo vio y me dijo, realmente estás, digamos que sana en el sentido de tu edad y lo que tu corazón debe de estar dando, ¿no? Y la verdad es que de una manera como muy amable y compasiva, que yo le agradezco mucho porque pues fue la primera persona en traerme a cuenta de lo que podía estarme ocurriendo. Me dijo, me da la impresión por lo que tú me estás platicando, que lo que te está ocurriendo es que tienes un burnout de fatiga laboral, ¿no? Y fue quizá, pues el primer momento un poco como de sopetón de, ¿en serio? ¿Yo? Exacto. Y sobre todo porque uno tiene esta imagen de arquetipo del personaje en Wall Street trabajando a deshoras, un médico en horas extremadamente exhaustivas y bajo un estrés de vida o muerte, en el cual
pues te haces esta noción de que el burnout es algo que le ocurre a otras personas, ¿no? Y no es algo en lo que tú crees que te puede pasar a ti, ¿no? Y pues a partir de eso, la verdad es que no es un momento sencillo. Emocionalmente creo que el reconocer que algo te está pasando físicamente da un alivio de decir, ok, ya sé qué es, y descartar todas estas enfermedades que pues rondan la mente cuando uno está haciendo esos estudios, ¿no? O sea, preguntas, ¿tendré una enfermedad mucho más profunda, algún déficit en un órgano? Y cuando llegó pues este diagnóstico sencillo, pero al mismo tiempo no lo era, porque pues una medicina, alguien, no sé, si uno tiene deficiencia de algún órgano, hay protocolos médicos para poder acompañarte en cómo dar un tratamiento físico, biológico a lo que te está ocurriendo. Pero el caso del burnout es probablemente una de las enfermedades ahorita como más complicadas de entender desde el aspecto médico, porque todavía hay muchas barreras por parte de los doctores de entender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? El término por sí mismo no en todos los casos ha estado siendo bien recibido por el sector médico, y yo afortunadamente tuve la suerte de llegar con médicos muy profesionales, muy serios. Posteriormente esto me canalicé ya con un médico familiar que hizo todo un mapeo de lo que me estaba ocurriendo, y a partir de eso fue que empecé ya un tratamiento médico para poder acompañar este proceso del burnout, ¿no? Te, te hago una Y pregunta, Paulina, perdón que te interrumpa aquí. ¿Y cómo manejar un poco ese estigma que todavía desafortunadamente hay en los ambientes laborales? De decir, oye, yo tengo burnout, y eso es porque muchas veces sentimos, y eso es muy común, ¿no? Que sintamos que si nosotros decimos que tengo burnout es como de una manera declarar que me está rebasando algo en el trabajo, ¿no? Y entonces, digo, sin que necesariamente es así, pero tenemos esa idea. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso? Que creo que es muy interesante porque también para dar un primer paso, como todo, hay que tener ese pequeño paso, esa valentía de la aceptación, ¿no? no, totalmente. Y la verdad es que no es sencillo porque es primero como voltearse a ver al espejo, ¿no? Y eso implica como mucho valor, mucha valentía. Eh, y luego vienen dos cosas. El tratar de entender qué es lo que te llevó ahí no es algo tan sencillo porque pasas por muchas facetas que finalmente lo analizo ahora en perspectiva y con el tiempo, y me doy cuenta que básicamente pasas, o yo pasé por cada una de las etapas del duelo, en el cual, como bien dices, hay una negación. Al principio es como, no, esto no me puede estar pasando a mí, porque implica que en ese momento tienes que reconocer que estás rebasado, en efecto, que tienes que parar. Y creo que quizás esa es la parte más difícil de ponerse a uno en el centro, en el decir, bueno, el mundo puede seguir girando, pero yo tengo que hacer esta pausa para poder reconocer que hay algo, que tengo que darme cuenta de que hay algo que tengo que modificar, ¿no? La primera actitud que yo tuve fue de mucha vergüenza, y lo tengo que reconocer porque tienes esta sensación y además yo desde un lugar de mucha autoexigencia, eh, no cuide bien de mí, ¿no? O sea, cómo dejé pasar todo esto para no darme cuenta que tenía que cuidar mejor de mí. Entonces uno empieza a sentir ¿Cómo me está mucho, pasando eso a mí, no? O sea, ¿no? Pero al final te empiezas a dar cuenta, bueno, con el tiempo, porque no es sencillo, que es parte de esa misma autoexigencia, ¿no? La que te empieza a empujar a ese estado. Eh, por otros momentos me sentí muy enojada, y les hablo de emociones porque creo que la mejor manera de reconocer un poco cada estado para mí fue entender cuál era la emoción que estaba yo viviendo. Y para eso
pues la verdad es que me valí mucho de los recursos que aprendí con Bernarda, de estos mapeos de las emociones en el cuerpo, y empecé un poco, pues como a voltearme a ver al espejo y decir, a ver, ¿qué estás sintiendo? Y después de la vergüenza vino mucho, la vergüenza y la culpa, ¿no? De yo soy responsable de esto, vino el enojo y empiezas un poco como en esta negación, como a aventarle la responsabilidad a otros. O sea, cuando tú ya dices, híjole, pues no voy a ser tan dura conmigo misma, no es mi culpa, pues lo primero que haces es voltear a tu entorno y decir, es el entorno el que está produciendo esto que me está ocurriendo, ¿no? O sea, si no estoy yo, entonces es lo externo. Y empiezas o en mi caso, yo empecé a colocarme en un lugar de víctima, en este lugar de, pues es que todo lo que está en mi entorno es lo que está provocándome esto, ¿no? Y lo digo porque la verdad es que cuando uno está en cada uno de estos estados, no ves nada más. O sea, en ese momento estás profundamente enraizado en la emoción y además porque estás en el burnout, como que tu mente no te deja ver más, ¿no? O sea, estás en un estado completamente atascado en lo que le llaman el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, todo lo ves como una amenaza en tu vida y empiezas a sentir que lo que te está ocurriendo es porque los demás tomaron acciones en perjuicio tuyo, ¿no? Pero pues a poco tiempo después, y la verdad es que trabajando mucho con mindfulness, porque nuevamente, insisto, en todo este proceso siempre estuve acompañada, ya sea de Bernarda o de Javier, pues me permitía dejar este autocentramiento y empezar un poco a reconocer que había quizá un trabajo más de aceptación que yo tenía que empezar a hacer en torno a la autocompasión, ¿no? Creo que la parte más compleja del burnout es que uno se siente tan mal físicamente porque ya pasaste lo emocional, o sea, lo emocional ya te batió, entonces ya tu cuerpo está en este estado como de completo cansancio y entonces realmente te sientes mal físicamente. Y en esa etapa, el malestar, el convivir con el malestar es quizá la parte más compleja porque eh, tienes que, o sea, la mente es canija y empieza a empujarte a decir, no puedes estar así, tienes que mejorar, tienes que seguir. Ya aceptaste que no es culpa del mundo, ya aceptaste que no es tu culpa, que simplemente se dieron las condiciones para que tú tuvieras un burnout y ya que estás en este momento como de aceptación de, ok, estoy dispuesta a trabajar para mejorar y salir adelante de esto en todo lo que conlleve, no deja de estar toda esta secuela física y biológica en tu cuerpo, ¿no? En mi caso, de manera muy concreta, yo tuve una fatiga, el diagnóstico clínico fue que tuve una fatiga adrenal, que no es más que el que yo producía tanto cortisol, estaba en tanto cortisol por el estrés en el que me encontraba, que mi cuerpo se fatigó, mis glándulas se fatigaron y yo ya no podía autorregular dopamina o cualquier otras hormonas que me ayudaran a bajar ese estado de lucha-huida. Entonces, aunque yo quería sentir mucha autocompasión y aceptación, pues mi cuerpo estaba gritando como pues dolor, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que me llevó a un proceso ya de mayor transformación, o sea, no solo la autocompasión, pero bueno, a ver cómo transformo esto a autocuidado, cómo transformo esto a amor propio como completamente en las buenas y en las malas, ¿no? Y para mí el burnout fue y en las malas, ¿no? O sea, también entender que va a haber días muy, muy malos y que así son y que hay que ser muy autocompasivos y pacientes con uno mismo para darle ese espacio al cuerpo que necesita para ir recuperándose, ¿no?
el burnout no es algo que se quita con dormir 3 fines de semana, 10 horas o 12 horas, ¿no? Requiere un largo proceso de mucho acompañamiento, vitaminas, suplementos, ejercicio, alimentación adecuada, para volver a llegar a eso, ¿no? Entonces, yo diría que son las dos, o sea, los dos componentes son tan importantes, el biológico como el emocional, y las herramientas que mindfulness da es precisamente un poco como entender qué es el estado en el que estás pasando y trabajar mucho con la aceptación de qué es lo que estás pasando, ¿no? Sí. Y poder estar con eso, ¿no? O sea, porque claro que cuerpo, mente y emociones están completamente unidas y retroalimentándose todo el tiempo. Y, y, y creo que mindfulness, y ahorita un poco la pregunta va a ser eso, ¿no? Concretamente, ¿cómo te ayuda mindfulness? Pero creo que mindfulness parte de lo que nos invita es a poder estar con esa incomodidad, con ese malestar, con esa dificultad, de una manera quizás menos sufriente. Sí, totalmente. Yo tengo que, o sea, reconocer que para mí la meditación fue quizá una de las herramientas tan importantes como la parte médica, o sea, digamos como todo ese acompañamiento de suplementos, porque realmente, o sea, y voy a hablar de manera concreta de la meditación, aunque el mindfulness es mucho más amplio que eso y ustedes podrán platicar, y sé que han platicado mucho de eso, pero en este caso voy a hacer un foco en la meditación porque la meditación fue un hábito que tuve que crear en mi vida, fue una rutina de autocuidado que no se da por sí misma. La verdad es que no es algo sencillo, eh, sobre todo por este malestar del que estás hablando, Bernardo, porque pues uno se sienta a meditar con todas las ganas de meditar, pero el cuerpo no quiere, ¿no? Entonces la mente está en esta batalla de este estado en el cual no puede estar en calma, ¿no? Eh, yo fui como, como muy estructurada en meterme en un programa de burnout a través del yoga, porque para mí el yoga siempre ha sido una herramienta importante en mi vida y sabía que corporalmente me iba a poder ayudar a unir esta parte que dices entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, con la meditación en manera concreta, eh, para crear este nuevo hábito, me puse la estructura de hacer una meditación por 40 días consecutivos bajo esta pues noción que existe de que cualquier hábito necesita 40 días de poder realmente quedarte estructurado como un nuevo mecanismo en tu cerebro. Y al final creo que es eso, es clave. Y el mindfulness, como me lo explicaba Javier en varias sesiones, era, bueno, es que tienes que crear una nueva ruta en tu cerebro, o sea, no es ir a donde va siempre la mente y el caminito que sabes, sino crear una nueva ruta. Y la meditación es esa ruta, es esa práctica, o sea, es ese estar como, tengo que crear un nuevo camino, ¿no? Todas las mañanas hacía una meditación de 10 minutos. En ese momento yo me acompañé de un mantra como para ayudarme un poco en esta etapa, como a tener una vida en este malestar físico que estaba viviendo y a llevar un registro de cada una de las sesiones por 40 días. Era un listado de 40 días y cada día era como lo que ocurría en ese momento. Y pues todo lo que podía ocurrir en 10 minutos en meditación para alguien que no había realmente meditado de una manera más eh, eh, profunda, ¿no? Yo he usado mucho las audioguías y estos, pues hay millones
de aplicaciones y audios que van guiando, pero la realidad es que es en cierta medida, no voy a decir que es sencillo, pero voy a decir que es como un primer toque, porque realmente no te están llevando, o sea, como muy sencillo que alguien te lleve, pero lo más difícil es cuando te quedas tú meditando y no hay una guía, ¿no? Y en ese sentido, para mí el mantra en ese momento fue esa guía en la cual yo tenía por lo menos un ancla, ¿no? Yo me atrevo a aseverar que eso más los suplementos que estuve tomando fueron lo que me hicieron o lo que me ayudaron a salir del sistema simpático, o sea, de este estado de lucha e huida en el que yo me encontraba. Fue lo único que pudo volverme a llevar a mi sistema nervioso a un equilibrio entre estos dos sistemas nerviosos, porque lo que es como muy importante saber es que si estamos atascados en el simpático, lo que ocurre es que todas las funciones del parasimpático, que es esta otra parte de nuestro sistema nervioso, muy importante, no ocurren. Y cuando dejan de ocurrir es cuando te llevan al burnout. Entonces, el simpático es la parte de nuestro sistema nervioso que nos activa justamente en esos momentos de lucha y huida. Son la activación como más biológica que entra en acción cuando tenemos que responder de manera vital, ¿no? O sea, como que perdemos Pero la capacidad de regular y de agarrar el balance entre lo que necesitamos luchar o huir, digamos, de ponernos en acción, pero después de poder recuperarnos y poder, ¿no? Recuperar el equilibrio. Y eso es lo que completamente se desbalancea. Y cuando estamos en burnout, estamos como sobreactivados simplemente en el simpático, ¿no? Y no podemos acceder el Y no justo a puedes la acceder calma, a la ¿no? calma para regular. totalmente. Y necesitamos como que entre esos dos sistemas haya ese balance del que estás hablando, porque si está hiperactivo uno, o sea, cualquiera de los dos no es un estado ideal, los dos se necesitan, o sea, también estar en un estado de hibernación no es positivo porque no podemos ir a conseguir la comida que De necesitamos. hecho, esto me recuerda a un buen amigo dice que el burnout es como estar en arenas movedizas, porque nuestro sistema piensa, ¿ya? Y solemos, o sea, pensamos que para salir hay que luchar más duro, ¿no? Entonces estás en el trabajo, entonces hay que trabajar más, porque claro, pues ahora sí voy a terminar lo que tengo que hacer y ese proyecto, y entonces la aprobación o la promoción de no sé qué. Y en realidad, entre más manoteas, como en arenas movedizas, más te hundes, porque justamente estás sobreexcitando más eso que ya de por sí está sobreexcitado. Entonces, pierdes la capacidad. Lo que hay que hacer es soltar en la lucha para poder darle por lo menos un espacio a que esa recuperación comience, ¿no? Se me hace Totalmente. bonita la analogía, se me hace como muy gráfica. Paulina, se nos está ya estamos llegando a un tiempo que habíamos definido. Entonces, así como, ¿qué consejo le darías a alguien que pueda estar sintiéndose no muy bien, sobre todo en un entorno laboral? Claro, pues primero que nada, yo creo que lo más importante es reconocer que a cualquiera nos puede ocurrir y que esto no está bien o mal, que esto no quiere decir que no somos adecuados para el trabajo que fuimos asignados, porque una parte que empieza en esta lucha, como bien dices, Javier, es que es como, no, bueno, pues, es que si no hago bien mi trabajo voy a perder mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, mi consejo para las personas que se encuentran, que creen que podrían estar viviendo en burnout, es reconocer que pues esto es más común desafortunadamente en estos momentos. Por ahí sé, Javier, que tú sabes la cifra un poco cómo andamos, pero esto le puede pasar a cualquier persona y no necesitas estar en una posición de mucha, de mucho, pues no sé, o sea, el estrés como que se da de muchas maneras y de muchas formas, ¿no? Entonces, si creen que puede estarles ocurriendo, que sepan que
pues no tiene nada de malo, que no tienen que avergonzarse de absolutamente nada y que pues es un camino que si uno está acompañado de las personas adecuadas, de las herramientas adecuadas, yo me siento muy afortunada que en mi caso el burnout no tuvo una consecuencia pues mortal o con una enfermedad difícil. Eh, y por otro lado, lo que sí trajo fue esa pausa de la que habla Javier y que me permitió entonces empezar a entrar de lleno a entender que tengo que cambiar en mi vida para que esto no vuelva a ocurrir, pero sobre todo desde el deseo sentirme bien, ¿no? O sea, desde el que deseo hacia adelante en mi vida, ¿no? Esto me ocurrió hasta este momento, pero ¿cuál es el deseo que tengo para mí hacia adelante y cuáles son las herramientas? También decirles que pues es muy importante el acompañamiento médico, o sea, yo la verdad es que no creo que pueda, o sea, esto tiene que ser complementario e integral de la parte de mindfulness, pero no quiero desvalorar o desmeritar también el acompañamiento médico es súper importante. Entonces, si creen que puede estar, que algo en su cuerpo no está bien, busquen ayuda, busquen un diagnóstico y acompáñenlo con todas estas otras herramientas de mindfulness que uno se puede llevar a la vida cotidiana, ¿no? Sí, que nos permiten regresar, pues porque al final nuestro trabajo es nuestro trabajo y por más que queramos, pues a veces estamos en ambientes muy demandantes y con picos y de eso así funciona la vida, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar todo nuestro mundo, sino de cambiar nuestra relación con eso para entonces poder volver, como dices tú, con más herramientas de relacionarnos distinto con eso, con esos retos que tenemos y poder ser igual o más de productivos cuidando nuestra salud y además, pues pasándonos un poco mejor, que esto es un componente que no hay que olvidar y que para eso estamos aquí, también para disfrutar lo que hacemos, ¿no? Entonces, como dice Paulina, no subestimemos los síntomas, el burnout es algo serio, ¿no? Porque como escuchamos en este espacio, arrastra, no nada más es como un estrés temporal, sino como eso se va acumulando, comienza a generar problemas médicos, físicos, que entonces después pueden desembocar en algo grave que afortunadamente en el caso de Paulina no pasó, pero sí hay casos en los que pasa. Entonces no lo subestimemos y tomemos acción, ¿no? No hay nada vergonzoso, no pasa a cualquiera, es muy común. Y nuevamente recuerden eso de las arenas movedizas, no, uno no sale del burnout luchando, uno sale del burnout parando para después poder acelerar desde otro lugar. Y qué importante esto que dices, Paulina, de atender el cuerpo, la mente y las emociones. O sea, no quedarnos solo con una, porque entonces como que queda cojo lo que sea que el tratamiento o lo que sea que vayamos a hacer. Entonces sí, buscar un buen médico, herramientas que nos ayuden con el tema emocional y mental también. O sea, las dos cosas son bien importantes. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Paulina, por abrirte, por todo lo que compartes. Nada, No, pues que llegue a mucha gracias gente y que pueda ser de ayuda. Totalmente. No, al contrario, gracias por abrir el espacio. Y bueno, pues yo encantada de compartir esto porque la verdad es que no hay mucha información, o sea, hay mucha información en Google, pero no hay muchos testimonios de personas que lo hayan vivido o que les hayan pasado. Entonces, mi deseo con esto es que pues pueda proveer de sentido a cualquier persona que crea que pueda estarle pasando, ¿no? Entonces, muchas gracias a los dos por este espacio. Gracias a ti, que tengas buena noche, que todos tengan muy buena noche por allá. Que tengan linda noche y cuídense mucho. Gracias. Bye bye. Bye bye.